Somos así y así somos. Una historia. El domingo 25 de abril de 1965, el doctor José Rafael Molina Ureña se juramentó como presidente provisional de la República, en un gobierno que solo duró 2 días y el cual repasaremos en el 7º capítulo, Francis Camaño, su vida, su tiempo y su historia. Comenzamos el relato del domingo 25 de abril de 1965 con el doctor José Rafael Molina Ureña, quien explica que el día 24, tras ser sorprendido por la locución del doctor Peña Gómez anunciando el estallido de la revolución, se trasladó al campamento del kilómetro 6 en compañía de su esposa y Leopoldo Pérez Sánchez. Fue con el propósito de darle lectura a un mensaje que con anterioridad le había entregado el profesor Juan Bosch. La jefatura de Estado Mayor estaba al mando de Milito Fernández. Milito Fernández, que no me conocía, me impidió que lo leyera. Tan desconocedor era de los asuntos que se habían fraguado, que me dijo que eso era un asunto militar y que los civiles no teníamos que meternos. Peña Tavera, yo le iba a contestar fuerte, pero Peña Tavera dice, no, doctor, él es quien está al mando de esto y es preciso, para evitarnos problemas, es preciso mejor no responderle nada. La verdad es que el mensaje no se pudo leer, yo perdí dicho mensaje que era muy interesante. No puedo más que mencionarlo, pero no decir su contenido, porque si no lo tengo, que vale la pena. Dice que en la noche fue entonces al campamento de la primera brigada en el kilómetro 25 y se encontró con Hernando Ramírez y el coronel Caamaño, a quienes les recordó que ellos debían moverse a la ciudad como se había convenido. Yo me marché ya como a eso de las 8:30 de la noche, con la seguridad de ellos de que a más tardar a las 12 de la noche, la primera brigada ya se movería hacia la ciudad. Yo amanecí en casa de Enrique Piera, donde estaban reunidos todos un grupo allí de reformistas, mayor parte de los conspiradores. Veamos qué había pasado el día 24 con los triunviros Donald Reed Cabral y Ramón Cáceres Troncoso. Reed Cabral, en la tarde, había hablado por radio advirtiendo una insurrección en 2 campamentos militares, pero dijo que la situación estaba controlada por su gobierno y dio un plazo a los rebeldes para que se rindieran. Casi nadie oyó a Reed Cabral porque la atención general estaba centrada en Radio Santo Domingo, controlada por los constitucionalistas. Sin embargo, en la madrugada del día 25, la alocución de Reed Cabral fue repetida y escuchada por mucha gente que amaneció tratando de captar noticias en la radio. La repetición del mensaje de Reed Cabral se señala como el gran error de los contrarios a la revolución, debido a que después que los constitucionalistas fueron sacados de la televisión oficial, se pensó que el movimiento había fracasado. No obstante, al oír al presidente del triunvirato hablando de que todavía habían 2 campamentos sublevados, mucha gente volvió a tirarse a la calle y al levantar la mañana del día 25, la capital dominicana bullía con turbas que iban de un lado para el otro, dispuestas a cualquier cosa por la revolución. Es de señalar que el doctor Reed Cabral trató de recabar apoyo militar para sostener su gobierno y solo el general Elías Wessing y Wessing se mostró dispuesto a ayudarlo, pero como este solo contaba con 600 hombres bajo su mando, también lo dejó solo y optó por negociar con los insurrectos a fin de integrar una junta militar. Por el testimonio del doctor Marcelino Vélez Santana, puede comprobar el televidente que a la medianoche del día 24, el doctor Donald Reed Cabral había resuelto entregar el poder. Y por la noche, en la madrugada, recibí una llamada de mi amigo Tomás Cortiña, ido a destiempo, que era el jefe de seguridad del gobierno de Donald Reed. Él me dijo
Donny quiere entregar el gobierno a Molina Ureña. Y yo le dije, pero a esta hora es imposible salir. Y él me dijo, no, puedes esperar por la mañana. Temprano desperté y bajé hasta el teléfono. Yo vivía la oficina principal del teléfono en la 30 de marzo. Yo vivía precisamente en una casa que colindaba con el Palacio Nacional. Me acerqué a unos militares que estaban en unos tanques en la calle Manuel María Castillo, esquina 30 de marzo, y me di cuenta que esos militares estaban con el movimiento. Inmediatamente trabé conversación con ellos y cuando estaba conversando llegó José Augusto Vega y Tony Tomén, que habían hablado conmigo un momento antes, y como mi carro de todas maneras partió para la Romana, yo no tenía vehículo. En un cepillito, que creo que era de José Augusto Vega, fuimos a visitar a Molina Ureña y a darle la noticia que yo había recibido. Él contestó, sí, pero ¿con qué militares voy yo a recibir el gobierno? E inmediatamente acotó, ¿ustedes estarían dispuestos a ir al campamento 27 de febrero? Le respondimos afirmativamente. Nos trasladamos al campamento y allí yo no conocía a nadie porque tenía buenas relaciones, pero con militares de la Marina, donde yo había estado como miembro de ella. Por casualidad, quien estaba de servicio en la puerta principal era Chaguito Rodríguez Echavarría, que no nos conocíamos personalmente, pero sí por referencia, y él había estado escondido durante un largo tiempo e incluso me mandó a proponer que se iba a esconderse a mi casa, pero no había condiciones. Chaguito fue y conversó con Emilio Fernández, hermano de Rafael Tomás Fernández Domínguez, y me consiguió una entrevista con él. Yo le dije el motivo de mi presencia allí y él me contestó, el gobierno se le entregará a quien le corresponde en su momento. El teniente coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez explica las actividades de los militares insurrectos la noche del 24 y la madrugada del 25. Dice que en el campamento del kilómetro 25 no fueron atacados, sino intimidados por aviones que volaban en picada. A la medianoche del 24, él se trasladó con los 6 oficiales presos del Estado Mayor al campamento del kilómetro 6. En la madrugada fueron sorprendidos con una nueva visita del general Antonio Inver Barrera. Yo no sé cómo pudo entrar, pero entró con el general Valdés Hilario, el general Inver Barrera, entró con el coronel Valdés Hilario, que era amigo de él, y volvió a ponerse a las órdenes. Entonces yo le dije otra vez al general Inver que agradecía su deseo de cooperación, pero que no lo necesitábamos, que si en algún momento necesitábamos su presencia, le avisaríamos a él y a sus gentes si era que la tenía. Yo no creo que tuviese el general Inver a nadie, porque cuando eso, él prácticamente era un héroe que mató a Trujillo. Bueno, no que mató a Trujillo, que conspiró y que estuvo en la muerte de Trujillo junto con muchísimos héroes que sí tomaron parte junto con él en la muerte de Trujillo. Este rechazo al general Inver Barrera es de tomarse en cuenta porque, como todos sabemos, el héroe del 30 de mayo luego encabezó el gobierno contrario a los constitucionalistas. Veamos qué había ocurrido con el comandante Manuel Ramón Montes Arache, quien al mediodía del 24 de abril estaba comiendo en un restaurante con su esposa e hijos. En medio del almuerzo, le informaron que había estallado una insurrección militar y de inmediato fue a reportarse a la jefatura de la Marina de Guerra, donde se habían concentrado muchos oficiales.
el jefe de Estado Mayor, Comodoro Francisco Rivera Caminero, convocó a una reunión del Estado Mayor, del que Montes Arache era parte, y en la misma dijo que favorecía la creación de una junta militar. Luego empezó a preguntarle uno por uno a los oficiales si estaban de acuerdo con él. Todos iban asintiendo. Y así sucesivamente se van descolgando los monos de la rama, igual que usted, señor, igual que usted, pero hay una particularidad. Hay un oficial que no pertenece al Estado Mayor, que era dentista de Rivera Caminero, y era dentista del Estado Mayor, que es el doctor Torres. No recuerdo el nombre primero, pero el doctor Torres, hermano del tristemente recordado Candito Torres Tejeda. El doctor Torres, Porfirio Torres. Bien, ¿qué pasa? Cuando le pregunté al doctor Porfirio Torres, que dicho sea de paso, después me enteré que era de los que sabía lo que estaba pasando, porque yo con el poco tiempo que tenía aquí, ni me importó, ni esa es la verdad, no me importaba ni tenía tiempo para estar enterado de lo que estaba pasando. Como otro oficial también de la Marina, Jesús María Hernández, y sobrino de Homero Hernández, que también tenía conocimiento, como otros muchos que tenían conocimiento de lo que estaba pasando, y apoyaban el retorno de la constitucionalidad. Pues, ¿qué pasa? Dice, y usted, doctor, se levanta el doctor, dice, bueno, señor, yo creo simple y llanamente que como es asunto de políticos, se debe dejar que los políticos no lo dejaron terminar, o no lo dejó Rivera terminar. Dice, doctor, cállese la boca, además, ¿quién lo mandó usted a venir a esta reunión? Usted no pertenece al Estado Mayor, salga de aquí. Y lo echó. El inmediato soy yo. Y usted, Monterache, que piensa, señor, me preparo para salir porque pienso igual que el doctor. Que usted piensa eso, Monteseñor, exactamente igual que él. Que si es cuestión de política, que la resuelvan ellos. Faltaban 3 o 4 oficiales más. En categoría de Estado Mayor yo era el tercero, el cuarto, faltaban 3 o 4, y se termina la reunión. A partir de ese momento creo que se hicieron 3 o 4 reuniones más en la jefatura de Estado Mayor de la Marina, no fue invitada más ninguna. Y al otro día, domingo, en la mañana, me llama Francisco Rivera Caminero a su despacho y me da una orden escueta. He decidido que usted debe irse a la base naval de Las Calderas, de la cual usted era comandante, y hacerse cargo del comando de esa. Oh, señor, permítamelo, pero yo soy un oficial de Estado Mayor y estoy aquí. En la base hay un oficial que está como... Digo, pero yo lo dispongo que esté, digo, permítame, señor. Es una orden antojadiza, o sea, hágame un memorando, dice. Pero mientras tanto váyase y cuando llegue avísenme. Son tonterías. Cuando voy bajando, llamo los... Mire si era tontería, Cornelia, porque el Estado Mayor estaba controlado por todos los hombres de comando, todos los hombres de la escuela de hombres rana, que para mí era muy fácil, y haga los prisioneros a todos. Era cuestión de una señal. Digo, cuando salgo, llamo a los 3 sargentos y digo, informe al personal que yo me voy con los rebeldes, ¿cómo se le llamaba? De comandante, ¿qué hacemos? Dios, creo que cada un hombre es dueño de sus acciones. Yo sí me voy. No voy. Del teléfono de abajo llamo a Rivera Caminero y le digo, me contesta un oficial que era el asistente de Rivera Caminero, Hugo Díaz. Digo, ¿usted oyó lo que pasó? Dice, sí, comandante, pero usted sabe que el comandante está enojado. Digo, no, ponme con él, pero quédate tú con la línea que quiero que oiga lo que... almirante, le habla Monterache. Dígame, Monte. Señor, la orden que usted me dio es la última que me acaba de dar. Me voy con los rebeldes. Yo me digo, usted ya muy viejo, usted sabe lo que hace. Efectivamente, señor. De ahí salí y fue cuando me reuní con Francisco Alberto Camaño y Hernando Ramírez en el campamento 27. Ese mismo día como a las 9 de la mañana. Ahí fue cuando nos reunimos, que tratamos, que yo le digo, bueno, ¿cuál es la situación? Bueno, fíjate cómo está caminando esto. Yo pido armas. Hernando Ramírez me dice, no, porque todavía se está en negociación. Dice, óigame, cuando este motor se pone a caminar,
no hay un argumento que convenza más que tú poner algo en la mano que te dé fuerza, ¿eh? No, pero es que el diálogo, yo le pedí una batería de morteros, que dicho sea de paso, él me autorizó un solo mortero de 60 milímetros, una tontería. Yo entré y me llevé una batería de 4 morteros de 81, que fueron los únicos que se salvaron. Como acabamos de escuchar, el 25 de abril, Montes Arache andaba solo sin los hombres ranas. Héctor Aristi nos dice que en la madrugada del día 25, finalmente se paró de su cama de enfermo con viruela y se trasladó al campamento militar del kilómetro 25, donde se reunió con su contacto militar, mayor Juan Lora Fernández. Porque entonces Lora me dice lo que está sucediendo. Me dice que todavía no han respondido la mayoría de los militares del interior y que no había respondido el departamento de artillería, donde estaba Píndaro Peña, que era uno de los encargados, y estaba comandado por Escarramán. Entonces ellos todavía no habían actuado. Yo llegué medio mal. Recuerdo que los militares con un poquito de barba me dieron una navaja de ellos para afeitarme y sangré y me entregaron para que me pusiera en la cara algo que ellos usan para el sudor, de sudorina, una cosa blanca así, y me la embaboné en la cara. Me dieron un té y un par de aspirinas. Yo volví como a dormitar y en una siento que me están despertando y era Lora que me estaba entregando un fal y una cachucha con una barra de coronel. Y él me dijo, ponte eso, porque tú sabes que aquí hay muchos guardias que no te conocen y ellos responden a las insignias y a los mandos. Ahí discutimos el problema. Se puso a Peña Tavera a volver a llamar a los militares que estaban comprometidos, porque yo quiero que usted sepa que el 90% del ejército de tierra estaba comprometido con nosotros, incluyendo los militares balagueristas, como el general Jorge Moreno, ¿te entiendes? A quien yo había ido a San Juan de la Maguana a conversar con él y su cuñado Elías, el hermano de Mon. Habíamos ido a San Juan y estaba comprometido el hermano de Jorge Moreno que estaba en La Vega. Entonces ahí se decide llamar y el único que no aceptó la llamada de Peña Tavera fue un coronel que no me acuerdo ahora el nombre, muy conocido, que le dijo a Peña Tavera que quién ha visto que un capitán le da órdenes a coroneles. Continuemos con el relato de la misma madrugada del día 25. En el campamento del kilómetro 6 se presentaron numerosos tanques de guerra. Entonces, al otro día, el día 25, en la mañana temprano, unidades de tanques que fueron al kilómetro 6,5 donde yo estaba, aparentemente a atacar, pero no tuvieron valor, digo yo, porque ¿por qué no atacaron? Se aproximaron y no atacaron. Entonces un oficial fue y me dijo a mí, coronel, mire, hay unos tanques que se están aproximando, la gente de la bazuca parece que no es muy experta, como yo conocía muy bien y había tirado mucho con bazuca, fui yo mismo y ocupé una bazuca para dispararle a los tanques si es que venían y darle apoyo a la gente que estaba en ese momento ahí. Afortunadamente para ellos y para nosotros se decidieron a no atacar. El doctor Molina Ureña nos explica que en la mañana del día 25 él conversó por teléfono con el profesor Juan Bosch. Y a las 7 de la mañana me llamó el profesor Bosch, fui a casa de Nicolás Morgan, hablé con él y me dijo que yo debía asumir la presidencia de la República hasta que él viniera. En la conversación, Bosch y Molina Ureña se acordó que los constitucionalistas enviarían un avión a Puerto Rico para traer de inmediato al presidente constitucional. Algo curioso para nosotros es que el ingeniero Emilio Almonte Jiménez nos cuenta que en la mañana del día 25 localizó a Molina Ureña precisamente en la casa de Nicolás Morgan. 25 de abril en la mañana, vinieron muy nerviosos aquí Hugo Tolentino, Tony Tomén, el ingeniero Pisano y el ingeniero Roa, y me anunciaron que teníamos que tener mucho cuidado porque se quería poner una junta militar.
ya casi antes de las 24 horas. Y que nos moviéramos, que teníamos que buscar que dónde estaba Molina Ureña. Y recuerdo que alguien dijo que lo podíamos localizar en la Avenida Independencia, y efectivamente fuimos a la Avenida Independencia hacia el oeste, como quien va hacia la 30 de mayo, y localizamos al doctor Molina Ureña en la casa de un señor yugoslavo llamado Mogan, que era muy amigo de Bosch, a quien yo había conocido en el viaje a Europa. Conocido, vamos a decir, no amistad. Recuerdo cuando llegamos a la casa había perros muy grandes porque era amante de ellos. Entonces Molina conversó con nosotros que tuviéramos calma y nos dijo, mira, lo mejor que ustedes deben hacer es ir al campamento donde está hoy la UNFU, a ver cómo está el asunto militar ahí. Todos nos pusimos de acuerdo y subimos al campamento. Encontramos allá en el campamento quien operaba de jefe, había mucha actividad y la gente tratando de buscar armas. Estaba Milito Fernández Domínguez, al jefe de la tropa. Cuando fuimos donde él a inquirirle qué pasaba, uno en el afán también de enterarse, porque había mucha confusión, nos dijo que le haríamos un gran servicio al país si íbamos a Radio Santo Domingo, donde había una situación muy tensa, porque el pueblo estaba por tomar y había tanques en el ejército del otro lado, que si nosotros lográbamos solucionar esa situación, que haríamos mejor servicio que estar buscando armas, o que era el mejor servicio que se podía hacer. El doctor Euclides Gutiérrez Félix nos explica su actividad la noche del 24 y la mañana del 25 de abril. Amanecemos en el kilómetro 6 ya tomado por los militares y vamos entonces a la primera brigada, al kilómetro 17, pero de ahí volvimos a buscar a Molina Ureña, porque la idea nuestra, llegamos Blanco Fernández y yo, era que entráramos a Palacio inmediatamente, y llegamos en el momento en que en la casa de Leopoldo Espaillá Anita, Rafael Molina Ureña le dice a Pujol y a Julio de Peña Santos, que anda por ahí, que amanecieron metidos de militares, yo no sé dónde encontraron los uniformes, que le digan a don Enrique, mientras él esté en Palacio, él no entrará a Palacio. Y yo le digo, óyeme Rafaelito, es todo lo contrario, vamos a sacarlo de ahí, hombre, vamos a tomar el Palacio. Y cogemos para el Palacio. Blanco se devuelve para ir a donde Rafael Molina Ureña, y yo me quedo y me encuentro con Camaño, que viene avanzando ya al frente, inclusive con una camisa de civil, no estaba con uniforme militar, en el momento en que Renato Hungría salía del Palacio, que conversa con Camaño y le dice, Francis, y los viejos nos equivocamos, les toca el turno a ustedes ahora, los jóvenes. Y Francis le respondió de una manera impulsiva, ¿no? Sí, ahora nos dejan a nosotros, ellos qué. Pero Renato se fue por ahí y nosotros entramos al Palacio. Nota al margen. El triunvirato que integraban Donald Rick Cabral y Ramón Cáceres Troncoso depuso el mando sin violencia al verse perdido por el escaso apoyo que encontraron. Los testimonios que hemos grabado reflejan que entre los jefes del movimiento constitucionalista no había nada personal contra los triunviros, sino que la animadversión generalizada era contra su sistema de gobierno de facto. Por su parte, los militares que se oponían a los constitucionalistas en ningún caso defendían a los dos triunviros, sino que simplemente no querían que el profesor Juan Bosch retornara a la presidencia sin nuevas elecciones. Así las cosas, los constitucionalistas recibieron la Casa de Gobierno la mañana del 25 de abril tras una llamada telefónica del general Montaz Guerrero. Enviaron una comisión de oficiales que ni siquiera necesitó ir acompañada de tropas. La comisión militar la integraron el coronel Francisco Alberto Caamaño, los tenientes coroneles Giovanni Manuel Gutiérrez y Vinicio Fernández Pérez y el mayor Eladio Rodríguez Sánchez. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. A continuación, la llegada de los constitucionalistas al Palacio Nacional y los sucesos en la radiotelevisora oficial, que fue clave para que la revolución pudiera consolidarse en los 3 primeros días. Somos así.
y así somos. El arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita nos relata la llegada de Molina Ureña al Palacio Nacional. Íbamos en el carro mío, yo iba manejando, y entonces iba el doctor Molina con sus dos custodias, los hermanos Rivera, iba Manolo Fernández Mármol, Máximo Lobatón Pitaluga, y no recuerdo quién más. El carro iba atestado, ¿no? Y penetramos al recinto del Palacio Nacional, y recuerdo que yo parqué el carro en la escalinata, nos bajamos todos, y yo no me volví a acordarme que mi carro estaba parqueado ahí hasta después de haber pasado el bombardeo. Aquello fue apoteótico, ¿no? Había una multitud enorme en el palacio, pero también había mucha anarquía y mucho desorden. Debo decir que vi muy discretamente algunos miembros de la izquierda, pero no estaban ni haciendo alboroto ni haciendo nada. Estaban pura y simplemente parados frente al palacio. Vi a Jimmy Durán, vi a Noye Botello, pero con una discreción, sinceramente, que muchas de las cosas que se han dicho y que dijo la embajada americana no es verdad con relación a esos señores, porque ellos no estaban en movimiento, a ellos les sorprendió el movimiento. Entonces, su actitud después la justifiqué por una cuestión que voy a decir. Por su parte, el coronel Pedro Bartolomé Benoit relata que la noche del 24 durmió en la base de San Isidro y por la mañana lo despertó una gran alaraca que hubo en la jefatura de Estado Mayor. Y me alegré, pensé que prácticamente lo que yo había sugerido se había hecho y como tal la cosa había cambiado. Cuando llego allí precisamente encuentro mucha alegría, pero que el plan que yo le había sugerido esa noche al general Wessing lo habían llevado a cabo los insurrectos, y ya ellos eran los dueños del palacio. Pero no obstante, parte de la algarabía que había, de la alegría, se debió a que también desde el palacio me estaban pidiendo a mí, porque yo no sé, me pedían a mí. Con el tiempo yo he llegado a pensar, porque nadie tampoco en San Isidro me explicó nada, más que te están llamando del palacio y los oficiales quieren hablar contigo. Y ante mi interés, el mayor interés de que aquí no hubiera una contienda entre nosotros, eso me hizo ni siquiera buscar muchas conversaciones, sino tomar el helicóptero y partir para el palacio. Es más, mi hermano me tiró una carabinita que no sé cómo la agarré en el aire, pero que nunca lo usé, creo que se quedó en el helicóptero. Todo ese día lo pasé desarmado, considerando que estaba entre compañeros de armas. Al llegar al palacio, encuentro que un grupo de coroneles están ahí esperándome y todos me saludaron con mucho respeto. Me provocó un poco porque, bueno, somos compañeros, tenemos la misma jerarquía, ¿por qué es eso? Dice que al observar la buena disposición de los militares insurrectos, pidió que le dejaran ver a los triunviros. Me informaron que estaban presos en la tercera planta. Le dije que quería verlo y me condujeron allá. Cuando llegamos allí encontré al doctor Donald Reed y a Cáceres Troncoso, que estaban sentados en un sofá. Donald se paró, me dice, caramba, coronel Benoit. Digo, bueno, cosa de la vida, yo no esperaba encontrarlo en esto, pero ya buscaremos solución. De luego, la solución que le decía no era de dejarlo ahí, simplemente buscar una solución que lo sacara del palacio, que se tomaran otras actividades para precisamente ya eliminar eso que pertenecía al pasado. Entonces me despedí, le dije que iba a reunirme con los oficiales insurrectos que estaban en la Secretaría de la Fuerza Armada, que entonces estaba en el ala derecha del Palacio Nacional. Al llegar allí, toqué, me abrió el coronel Hernando Ramírez. También en ese momento llegaba el coronel Pedro Ubiera, pero
me chocó mucho el trato que le dio Hernando, ya que como quiera que sea, si se está buscando concordia, no era para tratarlo como le trató. Le preguntó, ¿de parte de quién viene usted? Dice, vengo de parte de Wessing. Dice, nada tiene que buscar aquí, punto. Entonces ya ahí vi que uno de los mayores problemas estaba contra Wessing. Cuando entré al salón, había más o menos como cerca de 200 oficiales. Quienes llevaban la voz cantante era Hernando Ramírez, el coronel Fernández, de momento se me escapa el segundo nombre más, habían 2 o 3, pero quien estaba frente era Hernando Ramírez, y el coronel Giovanni Gutiérrez, que estaba subido sobre un banco, parece que estaban preparando una tarima. Me preguntó el coronel Hernando, coronel Benoit, ¿cuál es el predicamento de las fuerzas aéreas? Digo, bueno, frente a una situación en la cual no somos políticos, su predicamento, sus puntos de vista, que también son los míos particulares, es la instalación de una junta militar, que esa junta militar actúe inteligentemente para crear cierto clima de paz en el país, para darle oportunidad a los partidos políticos a que se organicen, a que se puedan realizar unas elecciones libres y que el hombre que el pueblo escoja para dirigir su destino, le entreguemos el poder y nosotros para nuestros cuarteles. Hernando Ramírez dijo que no, eso no, que aquí era la vuelta sin elecciones del profesor Bosch. Entonces le contesté, digo, a mí tampoco, yo también siento ese problema, pero ya eso pertenece al pasado. No podemos volver en sentido contrario las manecillas de reloj del tiempo. La vuelta de Bosch significará sangre, y no creo que él ni ningún hombre tiene el derecho de derramar sangre, de hacer derramar sangre. La derramaremos por la patria si fuera necesario, por otros no. Bien, el caso es que en esa conversación, y debo decirle, una gran mayoría de los oficiales que estaban ahí aplaudían toda y cada una de mis palabras, porque no se la decía con odio, no se odiara, se la decía como un amigo, como un compañero, y porque sabía, aun cuando yo estuviera de acuerdo con el retorno del profesor Bosch al poder, sabía que habían grupos que no lo iban a permitir, precisamente por la actuación que ellos tuvieron en el derrocamiento. Y así estaban, cuando menos pensarían que podía venir una retaliación, frente a lo cual se iban a oponer. Y de nosotros entonces, estar de acuerdo con Bosch, íbamos a tener entonces que nosotros combatir contra nuestros propios hermanos, cosa que consideré que no era posible. Pero seguíamos discutiendo y buscando fórmulas. Ellos estaban empecinados. La única fórmula de ellos era la vuelta del profesor Bosch sin elecciones. Ante la forma en que yo le estaba explicando o buscando soluciones al problema, el coronel Giovanni Gutiérrez, quien estaba en la tarima, se tiró de ella y vino hacia mí. Yo pensé que venía a pelear. Fue a abrazarme y me dijo esta palabra: carajo, coronel Benoit, si aquí hubiesen 2 hombres, usted es un hombre ecuánime, si aquí hubieran 2 hombres como usted, aquí no se pelea. Digo, pero pelear, ¿por qué? Yo entiendo todo lo que ha pasado, pero no vamos a resolver esta situación peleando. Y si no se producen unas elecciones libres, la vuelta de Bosch va a significar una contienda armada entre nosotros. Bien,
El caso es que ya para esa hora, que era casi pasado del mediodía, ya estaba el pueblo, había una gran balacera en el pueblo, mucha quemadera de tubos, estaban quemando la imprenta de Bonilla Aybar, unos 2 o 3 sedes de partidos políticos estaban cogiendo fuego, en fin. Al ver que no llegábamos a ninguna solución, le dije, bueno, señores, en razón de que no llegamos a ninguna solución y tomando en cuenta vuestro parecer, yo me voy a retirar a informar a mis superiores la decisión de ustedes. Punto. Fui donde el coronel Calderón, le pedí su carro para salir del palacio, para ir a San Isidro. Él me dijo que no podía, que me prestara el carro, pero que ya no podía venir a San Isidro, ya que los puentes estaban bloqueados. La televisora oficial Radio Santo Domingo fue de gran importancia en la Revolución del 65. Era el único medio que orientaba sobre el curso de los acontecimientos. El día 25, los constitucionalistas recuperaron la emisora tras unos incidentes que nos narra el ingeniero Emilio Almonte Jiménez, quien junto a otros amigos fue a la emisora a solicitud de Milito Fernández Domínguez y allá se encontraron con una multitud de 400 o 500 personas. En la esquina San Martín, en la bocacalle donde desemboca la calle de Radio Santo Domingo, y del otro lado, del extremo de la calle Barahona, había un tanque de guerra apuntando hacia el grupo. Cuando llegamos, recuerdo que fui donde el puesto de policía y le dije a los policías, no hubiera haber una situación de confusión, que creyeran que el grupo venía a agitar, que podía con cualquier cosa estallar allí, que nosotros veníamos precisamente a tratar de resolver ese problema, a tratar de que esa gente se fuera de ahí de manera que se disipara lo que pudiera ser una tragedia. Recuerdo que Hugo se subió en un tanque y comenzó a hablarle a las personas para que tuvieran calma y tratarlos de convencer de que se retiraran de allí. Mientras él lo hacía, estaba la calle desolada, era como 2 bandos, caminé hacia el otro lado, hacia donde estaba el tanque, y afortunadamente quien comandaba ese grupo, estaba el tanque, ahí era el coronel Pilarte, una persona de mucho valor y también de mucho reposo, y junto a él estaba Julio Félix Invernal, que era el director de Radio Santo Domingo, pero que era hermana de Vitalia Félix, que es como mi mamá, pues mi papá estaba casado en segunda nupcia con ella. Seguido llegué, le dije a Pilarte, que a Pilarte yo lo conocía, no voy a decir amigo, pero lo conocía y lo conocía bien, porque mi primo, el doctor Octavio Almonte, fue quien curó a Pilarte cuando fue herido en Estero Hondo, cuando lo trajeron a Santiago, y en cierto sentido, por una cuestión de familia, había una correlación. Entonces le expliqué a Pilarte lo que pasaba, que tuvieran calma, que íbamos a evitar un problema, y a Julio le dije, ¿qué tú haces aquí, Julio? Cuando nos vayamos, vete en el carro que tú te vas para mi casa, porque estaba muy exaltado los ánimos. Pero no te preocupes, pero en el momento que estoy ahí, la turba avanzó sobre el tanque y yo no sé cómo no pasó una tragedia, y la suerte que cuando venían avanzando, un señor con un machete en la mano, y lo logré agarrar aquí antes de que llegara al tanque y hablarle duro y calmarlo. Entonces se restituyó el asunto, la gente se fue, contribuyó la palabra de Hugo, y también Pilarte con el tanque lo retiró por la calle y quedó aquello desolado. El caso es que la televisora oficial retornó a las manos de los constitucionalistas. Veamos qué había acontecido con el doctor José Francisco Peña Gómez y los locutores apresados el día 24. El jefe de la policía, general Hernández Pradel, los mandó a llevar a su despacho y les dijo que el general Peguero los estaba esperando en su casa, donde fueron trasladados junto al doctor José Francisco Peña Gómez. Recuerdo que el general Peguero le dijo a José Francisco Peña Gómez: Moreno, la jefatura de la policía vuelve a ser mía. Y Peña Gómez, con esa sabiduría de bonzo que tiene, bajó la cabeza y le dijo: general, esperemos que el profesor regrese.
Entonces Belisario nos dijo, en el campamento 16 de agosto lo están esperando y los carros míos los van a llevar. Viajamos Peña Gómez y yo sentado adelante con el chofer de Belisario, el mayor Paulino Falcón. Y Paulino Falcón, para demostrarnos la confianza que había, como yo iba al lado de él, entre Paulino y Peña Gómez, me dio su ametralladora que se la aguantara. Llegamos al campamento 16 de agosto y allá nos encontramos con el que prácticamente está haciendo funciones de jefe, era el coronel Milito Fernández. Nos saludó con mucha cordialidad. Me dijo, doctor, usted no podía perderse ese show, lo vi en el Caribe, ahí en la primera página. Bueno, me dice, quiero que me acompañe al puente porque hay un problemita y lo vamos a arreglar allá a base de inteligencia. Llegamos al puente, el carro de Milito Fernández, conducido por el sargento Humberto Peña Gómez, parqueó a considerable distancia del puente y caminamos hacia donde se encontraban 2 o 3 tanques de la base aérea de San Isidro, no preciso bien, que querían irse para su base, pero era imposible, porque el puente tenía muchos camiones de eso que llaman catarey, de los cañeros cruzados, y vigas enormes. Entonces Milito Fernández convenció al jefe del grupo de los tanquistas que dejaran los tanques de este lado y se fueran ellos a pie, cruzando el puente, hacia su base de San Isidro. De ahí, me dijo Milito, ahora lo importante es marchar hacia la emisora. Salimos a pie con algunos militares y todo el pueblo que sabía que íbamos hacia la emisora estatal se unía a nosotros. Era una especie de procesión. Cuando llegamos en forma procesionaria a la esquina de la Doctor Tejada Florentino con San Martín y doblamos hacia la derecha, se escuchó un disparo de pistola, pero no en la emisora, que estaba ocupada por militares que obedecían a los intereses del triunvirato, sino en la San Martín, frente a la barra Oque Bueno. Milito Fernández, que es un tipo muy habilidoso, fue y conversó con el jefe del equipo militar que guarecía a nombre del triunvirato la emisora. Lo convenció de que ya la ciudad estaba ocupada por los revolucionarios de los campamentos 16 de agosto y del 6 y medio, y que el jefe del triunviro, o mejor dicho, del triunvirato, el triunviro mayor, estaba detenido. La emisora entonces quedó en manos de los constitucionalistas, porque los militares de San Isidro se fueron por el patio y no hubo problema. El que diga que para reconquistar la emisora estatal hubo que utilizar las armas, no está hablando verdad. Un solo disparo se escuchó y no fue en la emisora, sino en la San Martín, frente a la Casa 39, que era la residencia de don José Arismendi Trujillo Molina. Ya comenzamos entonces las transmisiones a favor del regreso del profesor Juan Bosch, la Constitución del 63, etcétera, etcétera. Recuerdo que cuando echamos la televisión al aire, quien primero habló fui yo mismo, sentado a una mesita con el exteniente Alfredo Hernández, cuyos amigos le llaman el Pecuesú, y un exteniente piloto que había estado casado con Mariana Mayolo Santamaría, hermana del locutor que hace los maratones. Después vino el desfile. Me recuerdo que Héctor Aristi apareció enfermo, con fiebre, vestido de caqui, que se levantó de la cama para ir a ponerse al servicio del pueblo por televisión, el cual padecía de varicela. También presenté al ex coronel Federico Fernández Smetter, quien instó a sus compañeros a que no utilizaran sus aparatos de guerra contra el pueblo. Y me tocó, por suerte, presentar al coronel que llegó a ser el jefe de movimiento, o sea, a Francisco Alberto Caamaño Deñó. No puedo olvidar una frase de Caamaño Deñó cuando le dijo al pueblo: no crea, pueblo, en las amenazas que te están haciendo desde San Isidro. Las ciudades no se toman desde el aire, que vengan por tierra a tomarla, que nosotros en tierra lo vamos a hacer, cruzar el río de nuevo. El doctor Molina Ureña explica que el Palacio Nacional fue visitado por el doctor José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez sube en un momento de eso, va a mi despacho, yo le digo que la Radio Televisión Dominicana estaba lanzando consignas
imprudentes, que era necesario parar eso, que él era el jefe, director de información del partido y que tenía que parar ese asunto. Porque eso era lo que se estaba oyendo en todo el país y lo que estaba oyendo en el exterior. Era invitando a los padres y a la madre y a los hijos de los pilotos a que, ¿entiendes?, fueran allí, se pronunciaran contra San Isidro, etcétera. Cosas así que no eran dables decirlas en aquel momento, ¿no? Y indudablemente ahí sí estaban algunos extremistas ya pronunciándose. Y yo consideré que ese no era un movimiento de la extrema izquierda dominicana, que era un movimiento del PRD y de los reformistas, y que éramos nosotros los que debíamos controlar. Cuando dije a Peña Gómez que fuera y se hiciera cargo, me manifestó y dice, bueno, yo ahora mismo voy a ver a mi amigo Donald Rí, porque está preso aquí en el Palacio, yo voy a verlo. No sé qué se hizo Peña Gómez después de eso, no sé. Pero esa fue la respuesta que me dio. Doctor Peña Gómez, ¿y de dónde venía su amistad con el doctor Donald Rí Cabral? A mí me mandó a buscar Donald Rí Cabral, faltando más o menos un mes para el golpe. Y yo tuve una reunión, yo nunca había hablado con Donald Rí Cabral, jamás había hablado, hablé una sola vez con él antes de la revolución, que fue esa. Entonces él me llamó y me dijo, yo sé que ustedes están conspirando para derrocar mi gobierno, yo estoy comprometido para destituir a todos los que destituyeron a Bosch. El único que falta es Suecia, ya los he destituido a todos. Si ustedes me dan tiempo, yo los voy a destituir también, me dijo Donald Rí. Voy a permitir el regreso de Juan Bosch, pero ustedes me tienen que dar tiempo, porque yo solamente tengo esta cabecita. Oye, me estoy recordando de la expresión. Y ustedes me han alborotado todos estos militares. Yo he tenido muchos problemas, me dijo Donald Rí. Entonces me dijo que si nosotros persistíamos en derrocarlo, el país iba a ser invadido por los americanos. Yo le dije, yo no lo creo. Entonces me dijo que pensara, y dije, bueno, yo voy a pensar lo que usted me ha dicho. Quise negar, pero no podía negarlo porque lo sabía. Eso fue un mes antes. Nota al margen. 25 de abril de 1965 fue uno de los días más caóticos en la historia dominicana. Mientras acontecían los hechos que vamos narrando, en muchos pueblos del interior y sobre todo en la capital, multitudes se movilizaban de un lado para otro reclamando el retorno de Bosch a la presidencia. Los militares constitucionalistas a mediodía montaron una guardia en el antiguo aeropuerto General Andrews a espera de poder traer desde Puerto Rico a Bosch. Pero a las 3 de la tarde la operación fue cancelada debido al curso que habían tomado las negociaciones con los militares de San Isidro, los cuales dejaban ver claro que en ningún caso aceptarían el retorno de Bosch a la presidencia. Aparte de las gestiones del coronel Benoit en el Palacio Nacional, Wessing y el jefe de Estado Mayor de la Aviación, general Juan de los Santos Céspedes, habían enviado previamente una comisión al campamento del kilómetro 6. En un helicóptero piloteado por el teniente Víctor Cueva Mayor, el entonces coronel Enrique Pérez y Pérez y el teniente coronel Luis José Domínguez Tavera fueron a proponerle a los insurrectos la integración de una junta militar, la cual fue rechazada por Hernando Ramírez. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. La tarde del 25 de abril de 1965, el doctor José Rafael Molina Ureña se juramentó como presidente provisional de la República. Era el cuarto en la línea de sucesión del mando, según el mandato de la Constitución del 63, que establecía que a falta del presidente, le sustituiría el vicepresidente, y en ausencia de este, le suplantaría el presidente del Senado, y de no estar este tampoco, entonces le correspondía gobernar al presidente de la Cámara de Diputados. Molina Ureña, presidente de los diputados, había logrado permanecer en el país durante el triunvirato y finalmente
Ascendía a la presidencia por un periodo presumiblemente corto, hasta tanto el profesor Juan Bosch pudiera retornar. Su toma de posesión marcó un hito en la historia. Venía a esta casa donde usted está a conspirar conmigo, y cada vez que se presentaba aquí nos hicimos para que el servicio no se diera cuenta de qué podía estar pasando. Una clave, que cuando él viniera decía que él era el hombre de los pollos y que me iba a vender unos pollos, y cada vez que él venía el servicio era quien los recibía y me iban a avisar a mí: el señor de los pollos está acá. Entonces así le conocíamos a él cada vez que él venía. ¿Qué pasó el día de la revolución? El día que comenzó el movimiento, cuando después, un día o dos después, el presidente Molina Ureña fue nombrado presidente en ausencia de Bosch. ¿Qué pasó? Que el servicio vio aquí en televisión al doctor Molina Ureña y le dijo a mi señora: ay señora, nos salvamos, porque ahora el presidente es el hombre de los pollos. Nos salvamos, vamos a estar en la papa. Veamos a algunos de los que estaban en Palacio junto al hombre de los pollos. Este es el doctor Yotin Curi, quien nos dice que el 24 de abril él se mantuvo al margen de las actividades que se iniciaron tras conocerse el levantamiento de los dos campamentos militares. Me mantengo al margen el 24, pero entonces por la radio oigo que Molina Ureña, ya presidente de la República interino por horas, me menciona y me reclama en Palacio. Voy a Palacio en momentos muy duros, momentos muy difíciles. Explíquenos, ¿qué fue lo que usted vio duro y difícil? No, era el caos, era el pueblo tirado a la calle. Ahí no había control de nada. La ciudad era un pandemonium. Eso era la ciudad el 24 de abril. Y el 25 y el 26, todos esos días. Este es el doctor Jorge Yeara Nacer. Hubo un momento muy jocoso, porque un militar me preguntó: ¿y quién es usted? Y yo le contesté: nadie. Me quedé callado, no sé qué contestar. Entonces por ahí me dijo: ten cuidado, Yeara, que aquí no se sabe quién es quién. Aquí está cada quien jalando por su lado. Bueno, ¿y ese figureo suyo junto al presidente? Un gran amigo mío, un gran periodista, Radamés Gómez Pepín, que es el que manda a tomar esas fotos que está hoy en los periódicos, en primera página de La Revolución. Converso con Radamés, le explico la situación, entonamos el himno nacional, inmediatamente queda Molina Ureña constituido en el presidente de la República Dominicana. Pero conozcamos cuáles fueron las primeras tareas del nuevo presidente. El arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita, quien fue uno de los más cercanos colaboradores de Molina Ureña, explica. Y a partir de ese momento, el doctor Molina comenzó a producir una serie de decretos. Recuerdo que el primer decreto que él dictó fue levantando la prohibición que pesaba sobre el doctor Balaguer para retornar al país, porque ese era parte del acuerdo que se había hecho con el grupo reformista que había participado con él en la conspiración. Y estaba supuesto entonces a ser respondido por la alocución del doctor Balaguer desde Nueva York apoyando el movimiento, cosa que nunca se produjo. Cuando dije que había visto a algunos militantes del 14 de junio, que eran mis ex compañeros, en forma muy comedida frente al Palacio, me mandaron un emisario, no quisieron ni entrar siquiera, para pedirme que dictara una ley de amnistía. Yo dije que ya estaba, precisamente, y le mandé copia de esa ley, y ellos mismos se encargaron de llevarla a
a las prisiones dominicanas, lo mismo Castorcita, ¿no? Que surtió todos sus efectos. Nota al margen. ¿Y ustedes qué hacen con esos tanques? ¿Qué hacen? ¡Vuélvanse! El pueblo, supremo juez, al fin y al cabo, les dará su recompensa. Estos son sonidos originales de la radiotelevisora oficial en poder de los constitucionalistas. De salir de aquí ya no están ocupadas para que hagan fuego a los aviones. Sabrán cómo van a pagar. Es una orden. Suban a cogerla. De lo contrario, estaremos ahora mismo juntos. A lo largo de esta serie escucharán diversos fragmentos aportados por el señor Paquito Boden, quien realizó las grabaciones en su residencia cuando ocurrían los hechos y pudo conservar las cintas, manteniéndolas enterradas por muchos años en el patio de su casa. Que están en Jaina, José Altagracia Modesto Cueto, Augusto Bienvenido Lara Matos, León Vera Zorrilla, Otto Montes de Oca de Sangre, Sergio de Jesús Díaz Toribio. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Somos así y así. Como esta producción la realizamos 28 años después de la guerra, fue mucha la información inédita que pudimos recopilar, desconocida inclusive para los propios líderes. El montaje de televisión nos tomó 54 sábados, es decir, un año completo, durante el cual muchos veteranos de la guerra vinieron espontáneamente a nosotros para relatarnos sus vivencias, cuya veracidad ustedes podrán constatar a través de la confrontación de testimonios. Y valles, con minas y una tierra donde todo se siembra y nace. Somos así y así somos.